pesar de que el puesto de hortalizas de Rodolfo insistía en exhibir sus calabazas, Ernesto Díaz Correa también adquirió allí sus simientes. Ernesto tenía cierta fama en la localidad, pues había cultivado las calabazas de mayor tamaño del distrito durante un lustro consecutivo. Durante ese mismo periodo, yo me había conformado con el segundo puesto. Sin embargo, este año sería diferente. Este sería el año en que superaría a Ernesto Díaz Correa y recuperaría mi galardón como el cultivador de calabazas más destacado del distrito. La diferencia radicaba en que Rodolfo afirmaba tener algo extraordinario para mí, una especie de arma secreta. Me aseguró que, por fin, borraríamos la sonrisa del rostro del viejo Díaz Correa de una vez por todas. Rodolfo había descubierto unas semillas especiales de calabazas carmesí. ¿Calabazas carmesí?, pregunté con escepticismo. El envoltorio parecía antiquísimo, como si hubiera presenciado el ocaso de la Segunda Guerra Mundial. El papel había adquirido esa textura suave y aterciopelada propia de los materiales que han sobrevivido décadas. Las semillas en su interior se sentían como diminutas balas sólidas bajo mi pulgar. El empaque declaraba que eran calabazas carmesí, y si Rodolfo no me hubiera explicado su naturaleza, jamás lo habría adivinado. Todo el envoltorio estaba en un idioma foráneo, y habría jurado que era algún artículo de broma si Rodolfo no hubiera mostrado tanta seriedad. Rodolfo solía ser bromista, pero su expresión era pétrea mientras me observaba desde el otro lado del mostrador de su puesto. «Calabazas carmesí», repitió con solemnidad. «No lo sé, Rodolfo. Estas cosas parecen más antiguas que la creación misma. ¿Estás seguro de que germinarán?» «Absolutamente», respondió Rodolfo alargando la palabra. «Mi abuelo las trajo de Alemania. Afirmaba que las calabazas que vio allí eran colosales. Me burlé. Tu abuelo era un fanfarrón igual que el mío. Rodolfo, ¿cuándo fue a Alemania?» «Durante la guerra, igual que tu abuelo, con la diferencia de que el tuyo pasó todo el tiempo en Alaska». Quise ofenderme por eso, pero tenía razón. Mi abuelo consiguió un puesto bastante cómodo, mientras que al abuelo de Rodolfo le volaron media pierna con un mortero y lo enviaron a casa con honores. «Déjame llevar también mi variedad habitual de calabazas normales, Rodolfo, solo para estar seguro. Entonces, ¿cómo funcionan estas? ¿Hay alguna instrucción especial para estas calabazas alemanas?» El abuelo siempre decía que el hombre que le dio las semillas mencionaba que se necesitaba un sacrificio para verlas alcanzar su máximo potencial. ¿Qué tipo de sacrificio? El hombre no lo especificó, pero el abuelo pensó que si alguien sabía algo sobre sacrificios, serían los agricultores como nosotros. No estaba equivocado. Toda la agricultura de estos últimos años había sido un sacrificio tras otro. Sacrificabas tu tiempo, tu dinero y casi todo lo demás para poder mantener los impuestos al día y las luces encendidas año tras año. No era más que sacrificio en muchos aspectos. Decidí plantar las semillas y ver qué resultaba. Honestamente pensé que obtendría más beneficio de los otros paquetes de semillas que de esas 2 viejas balas de calabaza. De todos modos, mirando hacia atrás, me di cuenta de que no tenía idea sobre el verdadero significado del sacrificio. Sembré las semillas como lo había hecho durante años en el campo del este. Mientras me incorporaba y me sacudía la tierra de las manos, contemplé mi terreno y sentí esa familiar sensación de orgullo. El maíz estaba creciendo, las papas y los camotes, los frijoles y los cacahuetes. Los árboles frutales comenzaban a dar frutos en el huerto, y mis 20 acres estaban repletos de vida. El sol de julio me golpeaba mientras me protegía los ojos para inspeccionar mi dominio. Sabía que no faltaba mucho para que llegara el momento de cosechar y llevarle otra carga a Rodolfo para que vendiera mi cosecha. Así podría ahorrar lo suficiente para pasar el invierno. Y, una vez que ganara el gran premio de este año en el concurso de la calabaza más grande, abrir mi propio puesto en la primavera siguiente y vender mis cosechas como solía hacer mi padre. Fui tan ingenuo. Las calabazas crecieron lentamente, como suelen hacerlo, pero después de un mes tenía el ojo puesto en 3 que parecían estar desarrollándose excepcionalmente bien. Las nombré Hércules, Goliat y Sansón, pues superaban considerablemente a las demás. Puede parecer una tontería nombrar una calabaza, pero siempre nombraba las que creía que serían mis entradas para la feria ese año. Las otras 40 aproximadamente se venderían a reposteros, talladores de calabazas y todo tipo de personas, pero estas 3 serían juzgadas,
pesadas y luego convertidas en pasteles por las damas para el concurso de pasteles que se celebraría 2 días después. Siempre me reía de eso, pero también sentía cierta tristeza al ver cómo convertían esas calabazas en pasteles después de haber trabajado tan duro en su cultivo. A la calabaza carmesí la llamé Fritz. Era bastante diferente de las demás. Tenía un rendimiento inferior. Fritz ni siquiera era tan grande como la mayoría de las calabazas normales, pero seguí cuidándola y esperando que tal vez fuera solo de crecimiento tardío. Al obtener una calabaza de las semillas carmesí, tenía la esperanza de que tal vez el abuelo de Rodolfo tuviera razón, y que estas calabazas fueran más grandes que las normales que solía presentar. La podé y desmalecé a mano, tal como hice con las otras 3, con la esperanza de que tal vez creciera y pudiera venderla como una rareza en el puesto de Rodolfo. Mientras que mis otras calabazas eran de color naranja, esta era de un naranja más intenso, como el de una naranja sanguínea, y sus hojas tenían un aspecto marchito extraño. Estaba seguro de que se convertiría en una calabaza de Halloween especialmente espeluznante cuando llegara la fecha, pero realmente no tenía demasiadas esperanzas para esa cosita atrofiada. Aparte de eso, un día de agosto recibí una sorpresa dolorosa. Estaba afuera cuidando las calabazas. Mis 3 principales seguían creciendo más y más llenas que las demás, y mientras podaba alrededor de Fritz, accidentalmente me corté la mano con las tijeras. No fue un corte profundo, solo me raspé un poco la piel del nudillo, pero como cualquier herida, sangró un poco. Antes de que pudiera retirar mi dedo para llevármelo a la boca, unas gotas de sangre salpicaron alrededor de la calabaza. No le di mucha importancia en ese momento. Después de todo, era solo un corte. Lo envolví en un pañuelo y volví al trabajo. Sin embargo, al día siguiente, cuando fui a revisar las calabazas, noté que algo sorprendente había ocurrido. La calabaza carmesí había crecido. El día anterior era incluso más pequeña que mi calabaza más diminuta, y ahora era casi tan grande como Sansón, la más pequeña de mis 3 candidatas. No había hecho nada diferente, nada más que darle mi sangre. Entonces recordé lo que dijo Rodolfo. Había mencionado que la planta requería un sacrificio y pensé que tal vez este sacrificio era más que mi tiempo y energía, el sacrificio que daría a cualquier cultivo. ¿Y si este sacrificio fuera mi sangre? Como si estuviera en trance, saqué mi navaja y deslicé la hoja por la carne de mi palma. Este corte fue poco más que un rasguño. Después de un momento de duda, apreté mi mano enviando una docena de gotas gordas al suelo junto a la calabaza. Las gotas salpicaron las enredaderas y una sola gota gorda salpicó el cuerpo de la calabaza. Mientras caía, podría jurar que la escuché crecer. Era un suave susurro, como el de los árboles con una brisa ligera. El suelo bebió mi sangre y no dejó rastro. Pareció crecer ante mis ojos, luciendo más grande de lo que era hace un minuto. Al día siguiente, medí 3 pulgadas de crecimiento, aparentemente de la noche a la mañana. Durante las siguientes 2 semanas comencé a darle mi sangre a la calabaza. Nunca fue tanta como la que obtendrías de una prueba de diabetes, pero en 2 semanas noté un cambio en el tamaño de la calabaza carmesí. En esas 2 semanas creció tanto como cualquiera de las calabazas que había planeado presentar. Para la última semana de agosto, era el doble de grande que cualquiera de las calabazas que había planeado ingresar, y Fritz era definitivamente mi nueva entrada. Imaginé que cualquiera que se hubiera molestado en mirar habría visto los moretones en las yemas de mis dedos y la palma de mi mano. Mi esposa ciertamente los notó mientras comíamos en la mesa del comedor, pero ella fue la única. Tuve muchas visitas en la última semana de agosto. De hecho, alguien pareció haber visto la calabaza carmesí. Fue mi vecino el primero. No se podía pasar por alto una calabaza que medía casi 5 pies de alto y 4 de ancho, y me preguntó si podía venir a verla. Todos los días me visitaban personas curiosas del pueblo que querían ver mi calabaza. Mientras pasaba más y más tiempo con ella, comencé a preocuparme de que fuera tan grande como iba a llegar. Alcanzó apenas 5 pies, y comencé a aumentar la cantidad de sangre que le daba. Volví a cortarme la palma de la mano para obtener las gruesas gotas rojas que había conseguido antes, pero ni siquiera eso hizo que creciera. La tierra bebió, pero el crecimiento susurrante no ocurrió. Dormía mal. Comencé a descuidar mis otros cultivos y Fritz, la calabaza carmesí, se convirtió en una especie de obsesión.
El FUR de octubre recibí la visita que estaba esperando. Me llamó temprano, solo una breve serie de golpes que me arrastraron de la mesa donde había estado desayunando con indiferencia. Vestía un overol y una camisa de trabajo azul, botas con tacones desgastados por muchos años de uso, y un sombrero marrón de copa redonda que probablemente estaba destinado a hacerlo parecer un vaquero, pero que simplemente lo hacía parecer aún más un granjero de una película de John Wayne. No se había quitado el sombrero, simplemente se quedó de pie sonriendo en mi porche como si fuéramos los mejores amigos. «Ernesto, ¿qué te trae por aquí tan temprano?», le pregunté sin ninguna emoción real. Él sonrió. «Bueno, había oído que podría tener competencia este año. Parece que tienes una verdadera contendiente de calabaza en tus manos. ¿Podría echarle un vistazo?». Lo consideré. Seguramente había visto fotos y escuchado rumores, pero al final decidí que realmente no quería que viera mi calabaza. Tal vez fueron celos, tal vez fue mezquindad, pero creo que fue algo más. No creo que la calabaza quisiera que la viera. «Lo siento, Ernesto, pero si quieres ver mi calabaza tendrás que esperar hasta el concurso». Intenté cerrar la puerta y encontré la punta de una de esas botas gastadas bloqueando el camino. «Vamos, solo un vistazo». «Demonios, has dejado que la mitad de la ciudad la vea. Así que, ¿qué hay de malo en dejarme echar un vistazo?». Dije que no, Ernesto. «Puedes verla en 3 semanas cuando tenga una cinta azul adherida». Movió su pie y luego me permitió cerrar la puerta, pero cuando asintió con la cabeza y me mostró su sonrisa nuevamente, supe que no era la sonrisa amistosa que había visto antes. «Entonces estoy seguro de que la veré a su debido tiempo». Tenía razón, por supuesto, pero la escena resultaría ser su perdición. Obtuvo su mirada 3 noches después. Yo estaba en la cama. Mi esposa roncaba pacíficamente a mi lado, y mientras mis ojos trazaban un mapa de la topografía oscura del techo, escuché un ruido proveniente del granero. Fue sutil, podría haber sido el viento, pero sentí que me levantaba de la cama y caminaba por el pasillo. Entré en la cocina, rodeé la mesa oscura y me paré en la puerta mosquitera mientras contemplaba mi campo del este. Era medianoche según el reloj de la estufa, y no debería haber habido manera de ver a nadie en el campo parado en la cocina oscura, aunque estaba muy seguro de que podía ver a alguien caminando hacia mi campo del este llevando algo con un mango largo. Salí de la casa silencioso como un fantasma y, aunque el viento de octubre me puso la piel de gallina en las piernas desnudas, apenas me di cuenta. Me detuve junto a la pila de leña y envolví mi mano llena de cicatrices alrededor del viejo hacha astillada que estaba enterrada en el antiguo tocón. Cuando me acerqué, vi a la persona que miraba las calabazas. Miraba a Fritz, y a la luz de la luna, era fácil ver que estaba paralizado por la silueta de la calabaza hinchada. Se quedó quieto contemplando la cosa durante casi 1 minuto, y yo estaba a menos de 30 pies cuando levantó la herramienta en su mano y la lanzó hacia la calabaza con un golpe húmedo y carnoso. Comencé a correr y entonces mis pies descalzos golpearon la tierra. Él debe haberme escuchado porque se giró. A la luz de la luna, vi un sombrero con corona redonda y una cara llena de dientes blancos gruñendo. No registré quién era, ni siquiera registré que era humano, y mi único pensamiento era que esta persona moriría por dañar mi calabaza. Enterré el hacha en su pecho, con la hoja mordiendo la madera de la azada que intentó usar para bloquear el golpe. Mientras la madera se astillaba, vi la sangre salpicar mi camiseta y mancharla de rojo. Ernesto Díaz Correa me miró con ojos atónitos e incrédulos, pero esos ojos no se llenaron de terror hasta que algo se enroscó alrededor de su tobillo. Su sangre había caído al suelo entre nosotros, y aún ahora la tierra la bebía con avidez. Se giró de repente, con el hacha todavía clavada en su pecho, y mientras lo hacía cayó de rodillas. La sangre comenzó a burbujear de sus labios. El líquido carmesí cayó sobre la faz de esa calabaza impía, y la vi crecer y retorcerse ante mis propios ojos. Sus enredaderas se entrelazaron a su alrededor. Largos tallos se enroscaron como los anillos de una serpiente monstruosa, y de repente, la tierra comenzó a ondularse y agitarse a medida que sus raíces emergían para unirse a sus enredaderas. En su pánico, Ernesto luchó, sus manos azotando débilmente con una azada rota mientras las enredaderas lo arrastraban bajo el suelo. «Dios mío, ayúdame», gritó. Vi cómo desaparecía en la tierra, y de repente, sentí que mis rodillas cedían.
Yo también caí de rodillas en el suelo de mi campo del este cuando las raíces comenzaron a deslizarse sobre mí. Sentí que mi mente se desvanecía cuando la sombra de la calabaza carmesí cayó sobre mí, ahora de 6 o 7 pies de alto y 5 o 6 pies de ancho. Podía escucharla crecer y gemir. Crecía con un sonido como el de árboles delgados en un viento fuerte. Cuando me desmayé, nunca esperé tener otro pensamiento sobre la tierra verde de Dios. Mi último pensamiento fue que finalmente había hecho mi sacrificio, y que esta calabaza me llevaría a la tierra como su próxima comida. Casi deseé que así fuera. Desperté en el campo con mi esposa parada frente a mí y la calabaza, ese gigante de 7 pies de altura, de piel naranja intenso y enredaderas verdes que se elevaba sobre nosotros dos. Mi camisa estaba limpia, el suelo estaba intacto, y todas las señales apuntaban a que los acontecimientos de la noche habían sido solo un sueño, excepto por la asada rota y la pequeña y fea cicatriz en el lado izquierdo de Fritz, donde la herramienta lo había mordido cuando Ernesto la blandió. Ernesto Díaz Correa nunca fue visto de nuevo. El sheriff encontró su camioneta no lejos de mi granja, y vinieron una tarde a hacer algunas preguntas. Si lo había visto, si había estado aquí, y si sabía algo sobre su desaparición. Les dije que no. No podía decirles muy bien que una de mis calabazas se lo había comido y quedarme fuera del manicomio. Me creyeron. Dijeron que la visita era solo una cortesía de todos modos y que no me iban a impedir mi cosecha. La cosecha ese año fue tremenda. La calabaza carmesí no fue lo único que se había beneficiado del sacrificio de Ernesto. Y el rendimiento ese año fue tan grande que podría haber comprado mi propio puesto sin el dinero de ganar el concurso. Aunque eso ya casi no importaba. En ese momento no me importaba nada más que la calabaza y mantenerla feliz. El 15 de octubre, 5 días antes del concurso, comencé a notar un cambio en Fritz. Aunque todavía estaba conectado al suelo y aún medía 7 pies de altura, estaba comenzando a hundirse definitivamente. Tenía una apariencia cerosa, un aspecto demasiado maduro, y tenía serias dudas de que llegara al momento de la feria. Mi sangre ya no la sustentaba, y todo lo que había recibido de Ernesto se había agotado. Ahora parecía que se requería otro sacrificio, pero no tenía la fuerza para atraparle más comida. No tenía la determinación de alimentar a mis vecinos a esta cosa impía. Estaba sentado en la mesa de la cocina contemplando lo que haría a continuación, cuando llamaron a la puerta. Era Rodolfo, el único que quedaba en la ciudad que no había venido a ver la calabaza. Mi esposa estaba visitando a una amiga enferma. Éramos solo él y yo, y quería ver la calabaza de la que tanto había oído hablar en el puesto. Desde donde Rodolfo había caminado, su granja estaba a unas cuadras de distancia. Probablemente no le había dicho a nadie a dónde iba. Lo llevé al campo este y mientras se maravillaba con la calabaza, metí la mano en el bolsillo. «Esto es salvaje», exclamó. «El abuelo dijo que eran grandes, pero esto es enorme». Envolví mi mano alrededor del cuchillo que había usado para alimentarlo con mi propia sangre. Incluso si Ernesto no hubiera desaparecido, estoy bastante seguro de que ni siquiera él habría sido capaz de hacer crecer algo lo suficientemente grande como para competir con esto. Rodolfo tenía la espalda hacia mí y por eso no vio cómo se deslizaba el cuchillo. «¿Qué has estado alimentando con esta cosa?» «El abuelo dijo que fue necesario un sacrificio. Debes haber pasado mucho tiempo aquí». Estaba tan perdido en sus propias divagaciones que no escuchó el sonido metálico cuando el cuchillo se abrió. «A menos que hayas estado haciendo sacrificios reales aquí en tu campo del este», dijo en broma. «¿Cuál es el secreto? La sangre de virgen, amigo. Cabras. ¿Una pequeña luna llena?» Dejó de hablar cuando el cuchillo se deslizó en el costado de su cuello. Dejó de hablar y comenzó a gorgotear. El suelo lo aceptó. Y cuando mi esposa llegó a casa de la casa de su amiga, la calabaza medía 12 pies de alto. Los jueces vinieron a mi casa ese año para ver a Fritz el Behemoth, y gané sin lugar a dudas. Ni siquiera era un concurso. Los jueces no pudieron encontrar una calabaza ni siquiera la mitad de grande que la mía. Cuando mi esposa vino para su sacrificio anticipado para el concurso de pasteles, le di las otras 3. Ella parecía decepcionada. Tal vez se había dado cuenta de la manía en la que se había convertido esta calabaza para mí, pero ella los tomó de todos modos y ganó el concurso de pasteles de ese año con el pastel más sabroso que los jueces habían probado jamás. Cuando salió de mi campo con los brazos cargados de calabazas,
Escuché por primera vez la voz resbaladiza de la serpiente mientras me ofrecía su manzana. La voz era otoño, la promesa del viento y el invierno, y la había escuchado antes. Si no hubiera sido la voz que te dice que puedes exprimir una cosecha más antes del invierno, la voz que te dice que no hará tanto frío esta noche, así que no hay necesidad de traer el ganado. La voz del invierno rastrero que tiene hambre de su sacrificio. La voz me dijo que si le daba a mi esposa, mi fama sería eterna. Ese día me alejé de ella. Ese día fui fuerte. Ese año en mi anual huerto de calabazas no era tan fuerte. Había dispuesto mis calabazas más pequeñas para la venta, e incluso Hércules se sentó entre ellas, ya que se había salvado. La gente se arremolinaba en el huerto, mirando con asombro a Fritz el Behemoth mientras tomaban sus decisiones. Vi al niño cuando se acercó demasiado a la enorme calabaza. Era un chiquillo robusto, de una familia de adultos corpulentos, y se había detenido para mirar la calabaza mientras sostenía a uno de sus primos más pequeños en sus manos regordetas. De repente dejó al bebé bajo su brazo y caminó hacia la calabaza montañosa con una mano extendida para tocar. Comencé a detenerlo. Debería haberlo detenido, pero cuando comencé a levantarme de mi silla y a levantar la voz para advertirle, escuché la voz de la serpiente ordenándome nuevamente que me hiciera a un lado. Me senté nuevamente y desvié la mirada, pero ni siquiera eso me salvó completamente de presenciar el final. Llamaron a la policía cuando notaron su ausencia, y registraron mi campo y el bosque durante una semana sin encontrar nada. Sus padres se sentaron en la mesa de mi cocina, su madre llorando en un cuadrado de seda mientras mi esposa servía té, y le aseguraba que él aparecería. Hasta casi las 10 o'clock esa primera noche. Tengo suerte de que mi esposa fuera una anfitriona tan capaz, porque todo lo que podía hacer era sentarme aturdido en una silla mientras ella se encargaba y hacía pequeñas charlas. Todos pensaban que yo estaba destrozado por el niño, y en cierto modo tenían razón. Después de todo, no todos los días ves a un niño ser arrastrado bajo la tierra mientras nadie está mirando. También gané el concurso el año siguiente. La gente decía que tenía un don especial para cultivar calabazas, pero en realidad era la misma. Cuando alcanzó los 18 pies de alto y 12 pies de ancho, comenzó a atraer turistas. Algunos de ellos nunca regresaron a ninguna parte. A partir de ese punto yo estaba insensible a los sacrificios. La calabaza comía, la calabaza crecía, y cuando los turistas comenzaron a pagar para verla, descubrí que ya no tenía que cultivar nada para sobrevivir. La calabaza hizo de mi granja una parada natural para turistas en el camino, y nunca se quejaron demasiado por unos pocos dólares aquí o allá para verla. Este fue el año en que la llevamos a la carretera. La cargamos en un remolque de plataforma y la llevamos a una feria del condado tras otra, para que todo el estado pudiera ver la calabaza más grande del mundo. Lo hicimos durante 5 años, y en esos 5 años recuerdo haber oído hablar de un presunto secuestrador en serie que asolaba el estado. Lo apodaron el secuestrador de la feria del condado, según recuerdo, y en 5 años secuestró a más de 20 niños y 5 adultos de ferias estatales en todo el estado. La policía estatal incluso me interrogó, no como sospechoso, sino para ver si había visto algo sospechoso, y siempre les dije que no. ¿Qué opción tenía? Como les dije cuando la calabaza se llevó a Ernesto, me habrían metido en un manicomio si hubiera acudido a ellos con historias de calabazas asesinas o sacrificios de sangre. No soy inocente en todo este asunto. Lo sé y nunca he afirmado lo contrario. Pero la calabaza era buena para mi familia. La calabaza era buena para la ciudad. Mi calabaza atrajo a la multitud, y la multitud se detuvo en los cafés para comer algo. Se detuvo en la gasolinera para comprar combustible y bocadillos para el camino. Y se detuvo en el mercado de agricultores para comprar productos frescos. Repartieron su dinero por toda la calle principal de mayo a noviembre, y la ciudad siempre tenía un laberinto de maíz o una feria de algún tipo para alejarlos de la calabaza y regresarlos a la ciudad propiamente dicha. En un momento, mi cara y una imagen de la calabaza estaban incluso en el letrero de la ciudad cuando conducía sobre los límites de la ciudad. «Ven a ver la calabaza más grande del mundo», decía en letras negras en negrita. Y en su apogeo, casi podías ver la cosa desde las afueras de la ciudad. Se elevaba casi 30 pies de alto y era más ancha que mi casa. Estaba ciego a su alimentación en su mayor parte. ¡Demonios! Supongo que dirías que fui cómplice de los asesinatos.
Maté a 2 para Fritz y soy responsable de todo el resto. Y eso me desvió. Pero realmente no entendí su importancia hasta la última vez que lo vi matar, cuando lo vi llevarse a mi esposa. Estaba parado en la puerta trasera mirándola, tratando de ignorar la voz rastrera mientras me decía que debía alimentarse. Ella estaba en el campo cuidando algunas verduras en el espacio que ya no usaba, y mientras la miraba comencé a preguntarme si podría resistir este mal y salir libre. Había sido el títere de esta calabaza durante casi 8 años. 8 largos años arrastrando su carga alrededor de mi cuello, y mi corazón se estaba volviendo pesado con la carga de ese pecado. Mientras la observaba en su pureza y su amor, comencé a pensar que podría escapar de esta cosa malvada y ser el hombre que una vez fui. Podríamos irnos, simplemente empacar nuestras cosas e irnos y empezar algo nuevo. Ella había notado que algo andaba mal. Probablemente se dio cuenta desde el principio de que algo andaba mal, pero ella fue obediente y leal, y me amaba más de lo que yo podría amarla. Si la hubiera amado, nunca la habría dejado acercarse a ese campo otra vez. Ella venía cargando una canasta de productos, y recuerdo la forma en que sonrió cuando me vio. Su rostro, ese viejo y joven rostro suyo, se estiró en una sonrisa y levantó la mano para saludar mientras yo estaba parado, enmarcado en la puerta. Creo que le devolví el saludo. Ya no puedo recordarlo. Pero lo que sea que estaba haciendo terminó abruptamente cuando ella cayó a la tierra. Cayó. Cayó es la palabra correcta. No se hundió, no fue arrastrada. Fue como si se hubiera abierto un agujero y se la hubiera tragado de un solo bocado. Su cesta cayó, haciendo rodar las verduras por el suelo, y era toda la evidencia que tenía de que ella había estado allí. Se rió de mí mientras excavaba el campo. Lo desenterré con furiosos barridos de la pala, pero nunca encontré rastro de ella. Ella fue el último sacrificio del que fui parte. Después de eso, instalé una cerca y nunca dejé que los turistas se acercaran. Podían pagar su dinero y observar desde la distancia, pero a nadie se le permitió volver al campo otra vez. Me atrapó mientras estaba parado en mi silla junto a la cerca, diciendo que era un gesto inútil, pero lo ignoré y guardé silencio. La gente del pueblo murmuraba sobre la desaparición de David y Reggie, pero nadie sospechaba de mí. La calabaza ganó todos los premios posibles, pero yo sabía que no era una victoria limpia. Esa noche, mientras me sentaba en mi porche, mirando la luna llena, sentí una profunda tristeza. Sabía que la calabaza había terminado de crecer, pero también sabía que yo había perdido mucho más que lo que había ganado. La calabaza se marchitó rápidamente después del concurso, como si hubiera cumplido su propósito. Intenté volver a mi vida normal, pero nunca pude olvidar lo que había hecho. El puesto que siempre había soñado abrir nunca se materializó, y la granja, que alguna vez fue mi orgullo, se convirtió en un recordatorio constante del precio que pagué por mi ambición. Al final, entendí que el verdadero sacrificio no fue el de la sangre, ni el de las vidas que entregué a la calabaza, sino mi humanidad, mi alma que quedó atrapada en las raíces de esa monstruosidad que alguna vez llamé Fritz. En ningún caso, bajo ninguna circunstancia, te adentres en las catacumbas de París a través de pasadizos ocultos bajo las calles de la ciudad, porque en esos túneles oscuros y sinuosos mora algo inexplicable y maligno que se encuentra en lo prohibido. Antes de comenzar mi relato, es necesario aclarar que los nombres de las personas involucradas han sido modificados para proteger sus identidades y recuerdos. Espero que mi decisión sea entendida y respetada. Con esto en mente, compartiré la experiencia que marcó mi vida para siempre. Desde una edad temprana, siempre tuve una inclinación por la aventura. Como cualquier joven curioso, buscaba constantemente explorar lugares desconocidos, anhelando emociones y desafíos. Mi familia era muy estricta, y mis padres no dudaban en imponerme reglas rígidas que restringían mi libertad. Ellos prohibían rotundamente que asistiera a fiestas o saliera con amigos sin su permiso. Esta sobreprotección, aunque bien intencionada, me hizo sentir atrapado y frustrado. Sentía que me estaban privando de experimentar el mundo exterior de la misma manera que otros jóvenes lo hacían. Esto solo avivó mi deseo de aventurarme más allá de las limitaciones que me imponían. La rebeldía se convirtió en una forma de vida para mí. Les mentía a mis padres diciéndoles que iba a visitar amigos o a explorar sitios inofensivos.
En realidad pasaba el tiempo explorando casas abandonadas o túneles subterráneos con mis amigos, que compartían mi pasión por lo desconocido. Sin embargo, esa emoción no era suficiente. Siempre deseaba ver más, sentir esa adrenalina que solo las verdaderas aventuras pueden proporcionar. Fue entonces cuando mi amigo Daniel me llamó un día con una propuesta que prometía ser la aventura definitiva. Había encontrado una entrada a las catacumbas de París a través de una alcantarilla sin sellar. En ese momento, mi mente rebelde se emocionó al máximo. Las catacumbas de París, si no estás familiarizado con ellas, son una vasta red subterránea de túneles y galerías que se extienden por aproximadamente 300 kilómetros bajo la ciudad. Originalmente construidas como canteras en el siglo XVIII, las catacumbas han servido para albergar los restos de millones de personas cuyos cuerpos fueron trasladados allí desde cementerios cerrados debido a su deterioro. Aunque las catacumbas son ahora una atracción turística regulada, el acceso a áreas no permitidas es estrictamente prohibido. El ingreso sin autorización podría resultar en sanciones severas. Sin embargo, en ese momento, la idea de explorar lo prohibido era irresistible para mí. Convencí a Daniel de que era una oportunidad única y contactamos a nuestro amigo Lucas para unirlo a nuestra expedición. Planificamos minuciosamente nuestro viaje, asegurándonos de llevar todo lo necesario y marcar el camino con pinturas luminiscentes para no perdernos en el laberinto subterráneo. Mirando hacia atrás, no puedo evitar sentir cuán imprudente fue nuestra decisión. Engañé a mis padres y nos encontramos con Daniel y Lucas sin problemas. El lugar estaba ubicado en una alcantarilla no sellada, y la entrada era estrecha y oscura, con solo un rayo de luz filtrándose a través de una grieta en el techo. A pesar del desagradable olor a aguas residuales que nos golpeó al instante, nuestra determinación nos impulsó a seguir adelante. Descendimos por una empinada escalera que nos llevó más profundo en las catacumbas. Los escalones crujían bajo nuestro peso, y el sonido del agua corriendo a través de las tuberías resonaba en los túneles. A medida que avanzábamos, las paredes de la alcantarilla se volvían cada vez más sucias y el suelo se volvía resbaladizo. La oscuridad era total, solo rota por la débil luz de nuestras linternas. Finalmente llegamos a una sala subterránea de dimensiones imponentes. Las paredes estaban cubiertas de barro y moho, y el suelo estaba lleno de charcos de agua estancada. La atmósfera era opresiva, y el aire estaba viciado, cargado de un olor a humedad y descomposición. Nuestras linternas proyectaban un débil halo de luz, dejando grandes partes de la habitación en completa oscuridad. Al principio, no estábamos seguros de si estábamos en una sección de alcantarillado o en una de las galerías de las catacumbas. A medida que nos adentrábamos en el lugar, los huesos comenzaron a aparecer. Primero, fueron fragmentos dispersos, pero pronto las paredes estaban adornadas con cráneos y huesos humanos. Los restos formaban patrones macabros y terroríficos. La sensación de estar siendo observado se hizo más fuerte mientras los ojos vacíos de los cráneos parecían seguirnos con su mirada. A pesar del mal olor y la atmósfera inquietante, nos sentimos como exploradores urbanos valientes, disfrutando de la belleza mórbida del lugar. La deslumbrante oscuridad y la arquitectura mórbida del lugar hicieron que nuestra aventura se sintiera increíblemente emocionante. Sin embargo, mi creciente inquietud no pudo ser ignorada. Mientras filmaba a Lucas y Daniel, capturando cada detalle de las estructuras históricas y los patrones de huesos, un sonido espeluznante resonó en los túneles. Todo quedó en silencio, y Daniel intentó tranquilizarnos, diciendo que el sonido debía haber sido causado por un vehículo en la superficie. Aceptamos su explicación, aunque la sensación de inquietud persistía en el aire. A medida que avanzábamos más, mi entusiasmo inicial se transformó en una creciente sensación de incomodidad. No quería mostrar mis temores a mis amigos, ya que no quería arruinar la imagen de aventurero intrépido que había cultivado. Sin embargo, esa voz interior que me decía que algo andaba mal, se hacía más fuerte con cada paso que dábamos. En un momento de distracción, noté que Daniel se había alejado del grupo. Le grité para que regresara, pero solo recibió una respuesta arrogante. A partir de ese momento, nuestra aventura se tornó en una pesadilla. Daniel comenzó a gritar desde un pasillo cercano, y Lucas y yo nos dirigimos rápidamente hacia el sonido. Mientras buscábamos a Daniel, escuchamos el crujido y tintineo de huesos a través de los túneles.
El miedo comenzó a apoderarse de nosotros, y la sangre se me heló cuando me di cuenta de que Lucas estaba paralizado, con una expresión de terror absoluto en el rostro. Detrás de nosotros, un gruñido bajo e inhumano hizo que me diera la vuelta. La linterna temblaba en mis manos mientras iluminaba lo que había detrás. Lo que vi no se podía describir con palabras. Una criatura gigantesca formada por huesos y tendones expuestos, con un enorme cráneo humano como cabeza, avanzaba lentamente hacia nosotros. Sus cuencas oculares vacías nos miraban mientras su cuerpo se elevaba hasta casi tocar el techo. La criatura emitió un chillido agudo que resonó en los túneles, llenándonos de pánico. Corrimos sin mirar atrás, tratando de mantener un ritmo constante mientras seguíamos las marcas de pintura luminiscente que Daniel había dejado. La adrenalina se apoderó de mi cuerpo, y en medio del pánico, dejé caer mi mochila para correr más rápido. Lucas hizo lo mismo. En medio de la desesperación perdí mi linterna y mi teléfono, pero en ese momento, esos objetos materiales no importaban. La única prioridad era escapar. Finalmente logré salir a la superficie, pero al mirar hacia atrás, me di cuenta con horror de que Lucas ya no estaba conmigo. Regresé a la entrada de las catacumbas, gritando el nombre de Lucas con todas mis fuerzas. El silencio solo me respondió, y una sensación de desesperación y culpa me invadió. La experiencia me cambió para siempre. Aunque sobreviví, el precio de mi imprudencia fue alto. Perdí a mi amigo y ahora vivo con la amarga culpa de lo que ocurrió. No era mi intención que nadie resultara herido, pero las consecuencias de mi temeridad son un peso que llevaré por el resto de mi vida. Esa noche en las catacumbas de París me enseñó que algunas aventuras están destinadas a permanecer prohibidas y que la curiosidad puede tener un costo terrible. Al mirar hacia atrás entiendo que la atracción por lo desconocido puede ser peligrosa, especialmente cuando se ignoran las advertencias y se sobreestima la capacidad de enfrentar lo prohibido. La experiencia en las catacumbas me dejó una profunda lección sobre los límites de la exploración y la necesidad de respetar las reglas y la seguridad. Los recuerdos de esa noche permanecen grabados en mi mente, y cada sonido inquietante o crujido en la oscuridad me recuerda el precio que pagué por mi imprudencia. La aventura que una vez soñé se convirtió en una pesadilla, y ahora solo puedo compartir mi historia para advertir a otros sobre los peligros de cruzar los límites y adentrarse en lo desconocido. Mi experiencia en las catacumbas. Crecí en una región rural al sur de Brantford, en el suroeste de Ontario. Mi hogar se encontraba en una pequeña localidad donde la vida agrícola marcaba el ritmo del día a día. Sin embargo, a medida que los suburbios se expandían y el mundo moderno comenzaba a filtrarse en nuestras vidas, nuestra comunidad, aunque esencialmente rural, estaba en una transición constante. Las granjas, los campos y los bosques formaban el paisaje que rodeaba nuestra casa. Un recordatorio constante de la simplicidad de tiempos pasados en contraste con la creciente influencia de la urbanización. La ciudad, una vez un bullicioso centro de actividad, había visto mejores días. Los negocios que alguna vez florecieron estaban cerrados o se habían mudado, reemplazados por los interminables suburbios que se extendían hacia el horizonte. La resistencia al cambio era palpable entre los habitantes, que preferían aferrarse a las tradiciones y a la forma de vida que conocían. Las oportunidades laborales eran escasas, y muchos jóvenes, incluidos mis amigos, se veían obligados a buscar trabajo en otros lugares. La vida en el campo, aunque idílica para algunos, presentaba desafíos significativos. Las granjas que una vez eran la columna vertebral de la economía local se enfrentaban a la competencia de las grandes corporaciones agrícolas y la industrialización. Mi propia vida estuvo marcada por una serie de mudanzas por la provincia. Cada cambio de residencia me ofreció nuevas experiencias y perspectivas. A medida que me trasladaba de una ciudad a otra, me sorprendía al encontrar a personas de mi infancia en lugares inesperados. Era como si la diáspora de mi pequeña ciudad estuviera tejiéndose en el tejido del país y en ocasiones del continente entero. Estas conexiones me llevaron a una serie de conversaciones nostálgicas sobre el hogar, que a menudo se convertían en relatos sobre lo paranormal y lo inexplicable. En cada lugar nuevo encontré una mezcla de familiaridad y novedad. Cada ciudad tenía su propia personalidad, pero el eco de mi hogar siempre estaba presente, a veces de manera más palpable a medida que pasaban los años.
Esta sensación de pertenencia, aunque diluida por la distancia, siempre fue una parte integral de mi identidad. Mi hogar, aunque modesto, tenía su propio carácter y un aire de misterio que lo hacía único. La casa fue construida por inmigrantes portugueses en las décadas de 1960 o 1970. Era un bungalow de 3 habitaciones, diseñado para adaptarse a las necesidades de una familia en crecimiento. El diseño era simple pero funcional, con un sótano que reflejaba la importancia de la cocina y la chimenea en la vida cotidiana de la familia portuguesa. El apartamento que elegimos, aunque modesto en tamaño, tenía algo especial que nos cautivó desde el primer momento. Era la unidad superior de una antigua casa victoriana que había sido convertida en un dúplex hace décadas. La fachada exterior del edificio hablaba de una época pasada, un testigo silencioso de un tiempo muy diferente. Sin embargo, el interior había sido modernizado, aunque no del todo. Si uno prestaba atención, los detalles antiguos aún eran visibles. El ancho de las escaleras, el estilo de las puertas, la disposición de las tuberías. Todo esto confería al lugar un carácter único, pero también transmitía la sensación de que la casa misma tenía una historia que contar. Nuestra familia estaba en pleno crecimiento, y el momento de mudarnos no podría haber sido más oportuno. Habíamos esperado mucho por esta oportunidad, y aunque el apartamento era pequeño, sabíamos que era suficiente para el momento. Sin embargo, pronto comenzaríamos a darnos cuenta de que nuestro nuevo hogar guardaba secretos que nunca hubiéramos imaginado. Todo comenzó un poco antes de mudarnos. Yo había viajado a la nueva ciudad para buscar trabajo y asegurar un lugar donde pudiéramos establecer nuestro futuro juntos. Fue entonces cuando recibimos la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. Salir de casa durante el 7º mes de embarazo de mi esposa fue una de las cosas más difíciles y emocionalmente exigentes que jamás había hecho. La preocupación por dejarla sola, por no estar allí para ella durante esos últimos y cruciales meses, me atormentaba día y noche. Pero al final la decisión de buscar un hogar donde pudiéramos crecer como familia resultó ser la correcta. El mismo día en que aseguramos el apartamento, recibimos la fecha prevista para el parto. Este detalle, aunque parecía una coincidencia, hizo que todo encajara a la perfección. Me dio suficiente tiempo para regresar y estar allí, junto a mi esposa, cuando nuestro hijo viniera al mundo. El estrés y la ansiedad de los últimos meses desaparecieron como por arte de magia, cuando sostuve a nuestro bebé en mis brazos por primera vez. Tenía los ojos más brillantes que jamás había visto, y su cabello, que eventualmente se tornaría en un tono rubio rojizo, era una promesa de la vida y alegría que él traería a nuestras vidas. Después del parto, pasé la noche en el hospital con mi esposa, asegurándome de que ambos estuvieran bien. A las 6:30 de la mañana siguiente, tomé un Uber hacia nuestra nueva ciudad, haciendo el viaje más largo y costoso que había realizado en mi vida. Lo hice porque sabía que no podía posponer más la reunión con el agente inmobiliario. Teníamos que estar listos para mudarnos en cualquier momento. Cuando finalmente obtuve las llaves de nuestra nueva casa, pasé mi primera noche solo en el apartamento. Me instalé con lo básico, un colchón en el suelo y unos pocos artículos esenciales para sobrevivir hasta que mi familia llegara con el resto de nuestras pertenencias. En la oscuridad silenciosa de la sala de estar, comencé a notar que la casa tenía su propia personalidad. La primera noche, mientras me esforzaba por conciliar el sueño en un lugar nuevo y desconocido, escuché lo que me pareció un ruido en las escaleras que conducían a la puerta principal de la unidad. El sonido era débil pero inconfundible. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tal vez era solo el ruido de la madera vieja asentándose, el crujido natural de una casa antigua en la quietud de la noche. Sin embargo, la sensación de que había algo más persistió. Me pareció escuchar pasos, como si alguien subiera lentamente las escaleras y se detuviera justo en la puerta. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba de la cama para investigar. Al abrir la puerta y asomarme a la escalera, no encontré nada. La escalera estaba vacía, envuelta en una penumbra inquietante, aunque la luz de la luna que entraba por las ventanas me permitió confirmar que, efectivamente, no había nadie allí. Volví a la cama, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación, que era normal escuchar ruidos en una casa vieja a la que aún no me había acostumbrado.
Pero algo dentro de mí sabía que no era solo eso. La forma en que la casa amplificaba los sonidos, el eco que resonaba en las habitaciones vacías, todo parecía diseñado para perturbar la tranquilidad que tanto anhelábamos. Un día caluroso de verano, mientras Harper corría por uno de sus senderos favoritos, notó dos figuras que se acercaban en la distancia. Al principio, parecían ser apenas manchas en el horizonte, moviéndose de un lado a otro en el sendero. A medida que se acercaban, pudo distinguir que uno de los hombres estaba montado en una bicicleta mientras el otro caminaba detrás de él, agitando algo que parecía un gran palo. Harper, acostumbrado a encontrar gente en los senderos, no le prestó mucha atención al principio, pero algo en la escena le pareció extraño. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Harper se dio cuenta de que el palo no era en realidad un palo, sino un machete. El hombre montado en la bicicleta estaba cubierto de tatuajes y le dirigió a Harper una sonrisa torcida, que él interpretó como una señal de amenaza. Harper sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su instinto de supervivencia se activó de inmediato. Intentó mantener la calma y disminuyó la velocidad, haciéndose pasar por distraído mientras revisaba su reproductor de música, con la esperanza de pasar desapercibido. El hombre con el machete parecía estar realizando algún tipo de maniobra en el sendero, agitando el arma de una manera que Harper encontró inquietante. Cada vez que el hombre en la bicicleta le lanzaba miradas, Harper sentía que su corazón latía con más intensidad. Mientras el hombre con el machete se acercaba, Harper notó su postura agresiva y su mirada fija, que acentuaba su sensación de peligro inminente. A pesar de su creciente ansiedad, Harper continuó avanzando con la mayor normalidad posible, sin dar señales de alarma. El hombre en la bicicleta lo siguió con la mirada, y el hombre con el machete caminó lentamente detrás de él. Cuando Harper ya había logrado poner una distancia segura entre él y los hombres, aceleró el paso hasta que finalmente comenzó a correr a toda velocidad, levantando una nube de polvo en el sendero. Detrás de él, escuchó al hombre en la bicicleta gritarle al hombre con el machete, pero no se detuvo para escuchar lo que decía. Su único objetivo era escapar lo más rápido posible. Conocía bien esos senderos y sabía que debía encontrar una ruta alternativa para asegurarse de que no lo siguieran. Cuando llegó a un cruce de caminos en el sendero, giró bruscamente hacia un camino estrecho que se adentraba en el denso bosque. El bosque, con su espesor y su sombra protectora, ofrecía un refugio temporal. Harper corrió con la agilidad de un ciervo, moviéndose con rapidez y sin hacer ruido. Mientras avanzaba entre los árboles, el suelo se volvía cada vez más difícil de transitar debido a las raíces y la vegetación espesa. A pesar del calor sofocante del día, el miedo que sentía lo mantenía alerta y enfocado en su escape. Finalmente encontró un lugar seguro detrás de un viejo tronco caído, donde se escondió para recuperar el aliento. Desde su escondite, podía escuchar a los dos hombres gritando y buscando por el sendero principal, pero su conocimiento del terreno le daba una ventaja. Sabía que el bosque era lo suficientemente denso y complicado como para que los hombres no pudieran seguirlo fácilmente. Esperó pacientemente mientras el sol comenzaba a ponerse y la temperatura comenzaba a bajar ligeramente. El coro de ranas y grillos se hacía cada vez más prominente, marcando la transición del día a la noche. Harper estaba empapado en sudor y barro, y el calor persistente del verano lo había agotado aún más. Aunque su corazón aún latía con fuerza, su mente comenzaba a calmarse mientras se aseguraba de que los hombres se hubieran ido. Cuando finalmente se sintió seguro para moverse, decidió no regresar por el mismo camino. Optó por seguir el río de regreso a la ciudad, a pesar de que eso significaba mojarse y ensuciarse aún más. La oscuridad de la noche y el frío del agua le ofrecían una sensación de alivio frente al calor agobiante y el terror que había experimentado. La travesía por el río fue ardua, y sus zapatos se llenaron de barro, pero finalmente llegó a la ciudad, exhausto y cubierto de suciedad. Esa noche, mientras subía por el camino que llevaba a la ciudad, me encontré con Harper. Su apariencia era desoladora. Estaba cubierto de barro, sudor, y tenía una expresión de agotamiento en su rostro. A pesar de estar acostumbrado a verlo después de sus largas carreras, algo en su actitud me hizo detenerme y preguntarle qué le había sucedido. Su mirada atónita y su comportamiento errático indicaban que algo serio había ocurrido.
Harper tardó un tiempo en reunir las palabras para contarme su experiencia. Su relato estaba lleno de detalles vívidos que capturaban el miedo y la desesperación que había sentido. Me habló de la forma en que los hombres se acercaban, de la inquietante sonrisa del hombre en la bicicleta, y de cómo había sentido que su vida estaba en peligro. Me describió con gran precisión el momento en que se dio cuenta de que el palo del segundo hombre era en realidad un machete, y cómo su instinto de supervivencia lo había impulsado a escapar. La historia de Harper me dejó helado. Aunque había oído rumores sobre la presencia de vagabundos en el área, nunca había escuchado una historia tan directa y aterradora. La experiencia había dejado una marca profunda en Harper. Durante las semanas siguientes, evitó correr solo por los senderos y comenzó a llevar consigo un cuchillo pequeño, en un intento de sentirse más seguro. A pesar de que eventualmente regresó a su rutina de correr, el incidente le dejó una sensación de inseguridad que no pudo sacudirse completamente. El encuentro de Harper con los dos hombres se convirtió en una anécdota recurrente entre nuestra familia y amigos. Aunque muchos trataban de minimizar el incidente como una simple anécdota de un encuentro desagradable, para Harper y para mí, representaba algo más siniestro. La experiencia no solo cambió la forma en que Harper veía sus recorridos por los senderos, sino que también sirvió como un recordatorio constante de que el peligro puede aparecer en los lugares más inesperados. A lo largo de los años, Harper ha aprendido a vivir con la inquietud que le dejó aquel encuentro. Aunque sigue corriendo por los senderos, lo hace con una vigilancia constante y un sentido renovado de precaución. La historia de aquel día sigue siendo una advertencia para todos nosotros sobre la importancia de estar alerta y preparado, incluso en los lugares que creemos más seguros. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.